Hola, bienvenidos sean a esta clase. Ahora veremos lo que son las máquinas de estados. Estas son las diferentes acciones que puede ejecutar una inteligencia artificial dependiendo de las condiciones. Les pondré un ejemplo, un enemigo básico de Metal Gear Solid. Aquí pueden ver una imagen con los estados que posee ese enemigo. Primero, un estado de patrulla, donde camina por la ruta predeterminada, o simplemente puede estar quieto. Luego un estado de sospecha, que es cuando escucha algo o nos ve a distancia, por lo que empieza a acercarse lentamente. Ataque es cuando corre hacia el jugador y comienza a atacarlo o a dispararle. Y huida es que al tener poca salud empieza a alejarse de nosotros para curarse. Siempre cuando creen a un enemigo es bueno pensar en esto, en sus estados y también cuando pasa de uno a otro, como en esta otra imagen de aquí. Pueden ver cuándo y cómo pasa de un estado a otro. Por ejemplo, de patrulla puede pasar a sospecha al vernos a lo lejos, pero también puede pasar a atacar de inmediato si al patrullar nos ve de cerca al tiro, o también si atacamos directamente al enemigo mientras patrulla. También cuando vuelve de ataque a sospecha, de huida a ataque, etc. Siempre es bueno pensar en todo esto antes de empezar a programar a un enemigo. Estas imágenes las pueden hacer en cualquier programa como Photoshop o Illustrator, por ejemplo. Yo las hice en un programa llamado Xmind, que es para hacer mapas conceptuales. Es muy bueno y permite exportar a PNG y es gratis. Hay una versión de pago, pero es básicamente igual que WinRAR. Tiene versión de pago, pero todos usamos la gratuita. Ahora vamos a crear una máquina de estados muy sencilla en nuestro enemigo. Y usaremos dos cosas, switch y enum. Usaremos el script del enemigo que usamos en la clase anterior. Y arriba vamos a crear una variable public transform para que siga a un player. Y crear un public enum y le pondremos estados. Lo que estamos haciendo acá es crear un tipo de variable. Ustedes ya saben que existen diferentes tipos de variables: float, int, string, vector3, etc. Y cada una puede tener ciertos valores. Las variables int pueden tener cualquier valor que sea un número entero, por ejemplo. Con este enum acabamos de crear un nuevo tipo de variable para este script. Y ahora abrimos llaves y debemos decirle qué valores puede tener esta variable. En mi caso tendrán patrulla y perseguir. Finalmente, abajo hay que crear otra variable de tipo estados. Recuerden, arriba declaramos que este tipo de variable existe, pero ahora hay que crear una variable de este tipo. El procedimiento es el mismo: public, luego el tipo, en este caso estados, y un nombre, estados enemigo. Luego en el update crearemos el código de la máquina de estados. Algunos pensarán que podemos usar if estados enemigo igual patrulla, pasa algo, y luego un if else estados enemigos igual perseguir. Pero eso no es muy ordenado. Aquí entra la otra herramienta, el switch. Con esto podemos hacer máquinas de estado fácilmente. Escribimos switch y entre paréntesis una variable, en este caso estados enemigo, y abrimos llaves. Luego abajo colocamos case, estados.patrulla, y más abajo colocamos un break y punto y coma. Entonces todo lo que coloquemos en este espacio solo va a ejecutarse si estados enemigo es igual a patrulla. En nuestro caso, el código que hicimos la clase anterior, que vaya al punto de patrulla correspondiente. Luego más abajo hacemos otro case con estados igual a perseguir. Y haremos que siga al player.
Guardamos y en Unity crearemos una cápsula sin código ni nada, que será nuestro player. Y eso se lo asignamos al enemigo en su Public Transform Player. Y al darle play veremos que nuestro enemigo hace la misma patrulla de antes. Pero si voy acá a su script y cambio su variable estados enemigo de patrulla a perseguir, ahora el enemigo sigue la cápsula. Y si cambio de nuevo a patrulla, vuelve a la ruta de antes. Por último, veremos cómo pasar de un estado a otro. Haremos que el enemigo nos siga al estar cerca y vuelva a patrullar si está lejos. Así que en su script haremos una variable float distancia y en el update usamos un vector3.distance para calcular la distancia entre el transform.position del enemigo y la posición del player. Siguiente, en el estado de patrulla, haremos que si esta distancia es menor que 5, pase al estado de perseguir. Y por último, en el estado de perseguir, si su distancia es mayor a 7, vuelve al estado patrulla. Volvemos a Unity y al darle play, veremos que nuestro enemigo patrulla normalmente. Pero al acercarse al player empieza a perseguirlo. Y si alejamos al player lo suficiente, el enemigo vuelve a patrullar. Ahora un consejo. Nunca usen distancia para detectar al player. ¿Se acuerdan del video de la clase sobre vectores? Calcular distancia es costoso para el procesador. Imaginen tener varios enemigos en un nivel, todos calculando su distancia con el player cada frame. Solo úsenlo para cosas importantes y necesarias. La razón del por qué lo hicimos en esta clase es solo porque tenemos a un enemigo y como ejemplo de cómo funcionan las máquinas de estado. De hecho, en la siguiente clase veremos cómo crear un sistema de visión para que nuestro enemigo nos detecte. Y eso sería todo por esta semana. Que estén súper bien y nos vemos. Adiós.